Bienvenido, Señor. Busquen su Biblia en el Nuevo Testamento, en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tienen? Me dicen amén cuando me encuentren. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 20 y 21, hay una demanda de parte de la palabra de Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El 21, la demanda es: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Pero ¿cómo se hace esto? La respuesta está en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Permítame que le lea en una versión, la nueva traducción viviente. No se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. El 20 dice así en la nueva traducción viviente: y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Acá el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, así como cuando la persona se embriaga, se emborracha, pierde total control de su vida, está influenciado por el alcohol. Y se nota que esa persona cuando está borracha, notamos nosotros cuando alguien se embriagó o se emborrachó. Es evidente, es muy evidente. Es evidente verlo, es evidente cómo camina, es evidente cómo habla, es evidente aún hasta el olor que emana esa persona, porque está embriagada en alcohol. Acá la Escritura dice que nosotros debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. En ese tiempo, en las religiones paganas, muchas religiones adoraban a sus dioses embriagándose. Los fieles a esos ídolos se embriagaban y pensaban que ellos entraban en un éxtasis, influenciados por los dioses, y de esa manera a ellos alegraban y agradaban a sus dioses, embriagándose. Y Pablo le decía a la iglesia de Éfeso que Éfeso era una ciudad muy pagana. Allí se encontraba el templo a la diosa Diana. Le decía: no sean igual que los demás, que los paganos, no sean igual que los impíos. Los impíos se embriagan para evadir el dolor, para evadir la responsabilidad. Los que no conocen de Cristo se embriagan para perder la conciencia del momento que están viviendo. Es una forma de evadir la situación. Ustedes procuren ser llenos del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo quien controle su vida. Que sea el Espíritu Santo quien manifieste su fruto a los demás. Ustedes están bajo la influencia del Espíritu Santo, así como los que se embriagan están bajo la influencia del alcohol. Ustedes den muestra de que son influenciados por el Espíritu de Dios. Están bajo la influencia, el control del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero para entender lo que dice Efesios 5, 18 al 21, ¿cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Primero tenemos que saber qué es el Espíritu Santo. Pero la respuesta correcta sería, la pregunta correcta sería: ¿quién es el Espíritu Santo?
Porque el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona, que es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es un orden jerárquico porque los tres son igualmente Dios. Dios en tres personas. Bendita Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, como dicen alguna religión. Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza. Es la manifestación de la fuerza de Dios. No, el Espíritu Santo es una persona, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros pecamos. El Espíritu Santo que está en nosotros se contrita, se entristece. Una persona tiene esa capacidad, de facultad de entristecerse. Entonces ya sabemos que el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona, es Dios. Es el legado de Dios, es el sello de Dios en los creyentes. Dice que Jesús cuando estaba en este mundo hizo muchos milagros, muchos bienes, ayudó a muchas personas, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Dice la Escritura también que nosotros como iglesia, como creyentes de Dios, como creyentes de Jesucristo, Cristo nos dejó cuando se fue al cielo, volvió al Padre, nos dejó su Espíritu. El Espíritu de Dios está en nosotros, está en la iglesia. Por eso que nos llamamos cristianos. Por primera vez que se llamó a los creyentes cristianos fue en la iglesia de Antioquía, cuando de manera como un desprecio, de una manera peyorativa, decían los cristianos, los mini cristos. Ahí están los mini cristos, los cristianos. Significa que tenemos el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Quiero resumir porque es muy amplio el tema, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Busquen su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Me dicen amén cuando lo encuentren. Amén. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Quiénes son los únicos que poseemos y lo tenemos? No lo poseemos porque Él nos posee a nosotros. ¿Quiénes somos los únicos que somos morada del Espíritu Santo? Los cristianos, los que creen en Cristo. ¿Cuántos creen en Cristo en este lugar? Yo levanto mi mano. Amén. Dos manos, muy bien. Me gustó esa afirmación. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo mora en nosotros. Está en nosotros. Los que no creen en Cristo no tienen el Espíritu Santo de Dios. Solamente los cristianos tenemos el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo no está en parte, como algunos creen o enseñan. Está completamente en nosotros. No es que está una partecita en nosotros. Porque si dijimos que hay una persona no llega a nuestra casa en parte, sino llega de forma completa, obviamente. El Espíritu Santo de Dios está en forma total, plena en nosotros. Fíjese en Romanos, está en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Vaya a Romanos capítulo 8, el mismo capítulo 8, pero ahora el versículo 11. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Recién dijo que los creyentes tienen el Espíritu, mora el Espíritu de Dios. Si realmente el Espíritu Santo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Privilegio exclusivo, único del Hijo de Dios, de los cristianos, de los creyentes. Tenemos al Espíritu de Dios, ese Espíritu es el mismo, no es otro. No es una proporción menor, es la persona del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Porque Jesús murió en la cruz. El Espíritu Santo lo levantó, lo resucitó, le dio una nueva vida. Es el que mora en nosotros, también va a vivificar nuestros cuerpos mortales.
Espíritu Santo es el que te da vida nuevamente en esta tierra, pero es el que nos va a dar, nos dio una nueva vida cuando llegó la palabra de Dios a nosotros. Fuimos transformados por medio del Espíritu Santo. Es algo que la transformación no se evidencia físicamente en nosotros, pero cuando escuchamos la palabra de Dios y creímos en esa palabra, lo que sucedió, escuchamos el Evangelio, creímos en ese Evangelio, lo que sucedió es que nuestro espíritu que estaba muerto resucitó. Espiritualmente hemos resucitado. Es por eso que tenemos la necesidad, lo que somos verdaderamente hijos de Dios, de ser alimentados por la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Pero entonces, acá podemos sacar dos conclusiones en este versículo 11 de Romanos 8. Que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué es lo que dice siempre? Hay un dicho común que dice, para todo hay solución menos para la muerte. Bueno, el Espíritu Santo puede y venció, pudo y venció y vencerá, porque ya venció a la muerte cuando levantó a Jesús de entre los muertos. Es el poderoso Espíritu Santo que mora en nosotros, el creyente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que me animo a decir que no evidenciamos ese poder de Dios. Porque a veces nosotros imaginamos que es el poder de Dios, que nosotros vamos a andar volando porque somos poderosos. No. A Jesús le pedía a la gente eso, cuando Jesús le decía, a ver si sos hijo de Dios, dame una demostración de tu poder. Jesús dijo no. Porque eso es tentar a Dios. Jesús dijo, la única señal que van a ver ustedes es la señal de Jonás. Jonás, que tuvo 3 días en el vientre de ese gran pez y luego fue expulsado. Así dice el Hijo del Hombre, va a dar esa señal. O sea, Cristo decía, yo voy a dar esa señal. ¿Cuál era esa señal? Iba a estar 3 días en una tumba y iba a resucitar. La señal de la resurrección. El poder del Espíritu de Dios en nosotros hace que con la predicación del Evangelio los que están muertos vuelvan a vivir espiritualmente. Y vamos a ver más adelante todos los beneficios y la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo en la iglesia? Porque en Juan capítulo 16, versículo 13, Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Y 14 vamos a leer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿encontró? Jesús le decía a sus discípulos, esto Jesús antes de partir ya, Jesús ya sabía que estaba llegando el día en que iba a ser arrestado, azotado, iba a ser torturado, luego crucificado, iba a morir, iba a resucitar al tercer día, se le iba a aparecer ya en cuerpo glorificado a sus discípulos durante 40 días, iba a partir nuevamente y volver a su origen, al cielo, allá, juntamente con el Padre. Entonces le decía a Jesús que el Espíritu Santo cuando Él suceda todas esas cosas, el Espíritu Santo iba a venir a la iglesia, iba a cumplir una función. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, los va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que cumple la función en la iglesia, primeramente, de guiarnos a toda verdad. Toda verdad es la palabra de Dios. Toda verdad y sacar toda mentira de nosotros y toda mentira la mentira que nos rodea muchas veces. O sea, está diciendo, el Espíritu Santo te va a dar discernimiento. Discernimiento. Es la capacidad que tiene el creyente de poder reconocer lo bueno entre lo que es casi bueno y lo que es malo. O lo que es malo. Es cuando escucha una predicación y el que tiene el Espíritu Santo dice, esta predicación se me hace que no es de Dios. Primeramente porque no está en la Escritura. Pero a veces alguien puede predicar palabra de Dios, pero puede torcer la palabra de Dios. Y dice, no, este predicador no es verdadero. El Espíritu Santo le da testimonio de que no es verdadero. Usted está conversando con alguien, esa persona le está hablando, esta persona me está mintiendo. Pero yo no veo ninguna evidencia exterior,
pero el Espíritu Santo me dice, te está mintiendo. Te da discernimiento, te dirá toda verdad. Pero el Espíritu Santo también dijo Jesús que en la iglesia iba a ser que vamos a glorificarle, Él me va a glorificar. Nosotros cuando glorificamos el nombre de Jesús es porque el Espíritu Santo nos da esa capacidad de glorificar, alabarle al Señor, aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Esa es la esperanza que pone el Espíritu de Dios en nosotros. Y le glorificamos a Él. No le glorificamos a Él porque veamos que todas las cosas alrededor nuestro están bien, sino le glorificamos, le alabamos a Dios porque pone fe, esperanza en nosotros y nos hace recordar cada una de sus promesas. Y le glorificamos. Usted pregunte a alguien que no conoce a Dios, ni crea en Dios, si ellos alaban a Dios. ¿Y por qué le voy a alabar si todo me va mal? ¿Por qué le voy a agradecer si me va pésimo? No encuentran motivo para agradecerle ni para alabarle a Dios. Pero alabarle a Dios por las cosas que tenés, pero si esas cosas las gané yo con el sudor de mi frente. La Biblia dice que esas personas son necias. No reconoce que Dios le ha dado la capacidad de producir todas esas cosas, esos bienes que ellos tienen. Para Dios esas personas son necias. Pero nosotros los creyentes, por cada pequeña cosa aún le agradecemos a Dios. ¿Es así o no es así? Por cada día que tenemos de vida le agradecemos a Dios. ¿Y qué nos hace recordar que tenemos que agradecerle a Dios por todas las cosas? El Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero entonces, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo, no se embriaguen, sino sean llenos del Espíritu Santo? Volviendo a lo que dice Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso le arruina la vida, decía Pablo a la iglesia. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Ese es el mandato de Dios para la iglesia. Pero si recién dijimos que yo soy creyente y el Espíritu de Dios ya está en mí, recién levantaron las manos que ustedes creen en Cristo. Dice la Escritura, aquel que cree en Cristo tiene el Espíritu de Cristo en él, y le pertenece a él. Pero ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Que seamos llenos entonces del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no viene en porciones. ¿Está entendiendo? El Espíritu Santo está en nosotros. Estemos convencidos de eso. Pero ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es una señal para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. La Escritura, cuando dice ser lleno, está diciendo que cuando una persona está siendo controlada por algo, el que se embriagó, el que tomó muchísimo alcohol, es controlado, nosotros decimos, está bajo la influencia del alcohol. Porque fíjate cómo camina, fíjate cómo habla, fíjate, se nota. Entonces aquel que esté lleno del Espíritu Santo quiere decir, sean controlados plenamente, que su vida sea controlada plenamente por el Espíritu de Dios que mora en ustedes, le está diciendo Pablo. No es otra cosa que Jesús cuando dijo, venga tu reino, está diciendo que el Espíritu Santo de Dios gobierne tu vida, reine realmente en tu vida. Que no hagamos lo que nosotros se nos venga en ganas, sino lo que sea voluntad de Dios. No, yo lo hago esto porque yo quiero. No está siendo controlado por el Espíritu Santo. Una persona que se embriaga pierde totalmente su voluntad. No tiene control de su voluntad, no tiene dominio propio. Que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, está diciendo el apóstol Pablo. Que el Espíritu Santo sea el que nos dé ese discernimiento y la decisión de hacer las cosas correctas. Amén. Vamos a ampliar la obra del Espíritu Santo en el creyente. La seguridad de pertenencia. El Espíritu Santo nos da seguridad de que nosotros le pertenecemos a Dios. No lo busquen en su Biblia porque son muchos textos. En Efesios 1:13 dice que el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo. Esa es la garantía de que nosotros somos hijos de Dios. Dice, esas son las arras del Espíritu. Es como cuando se comprometen una pareja para matrimonio
y le da un anillo de compromiso. Entonces la mujer anda con el anillo de compromiso, el varón también. Estoy comprometido con esa mujer. Dios se comprometió con nosotros. El anillo de compromiso que nos dio es su espíritu en nosotros. Fíjese qué amoroso es nuestro Dios. Sabe que nosotros dudamos siempre, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será? El Espíritu de Dios está en mí, me recuerda, yo soy hijo de Dios. Entonces te da la identidad de hijos de Dios. Cuando nosotros, el que no está siendo controlado por el Espíritu de Dios, no voy a decir el que no tiene, porque voy a hablar a la iglesia. El creyente que todavía no ha sido controlado, lleno del Espíritu Santo, no tiene la identidad de hijo de Dios. Un día se cree hijo de Dios, otro día se cree hijo del diablo. Tenemos que estar convencidos de que somos hijos de Dios, porque dice la Escritura que fuimos sellados, es el sello de pertenencia. Sos mío, dice Dios, y te puso el Espíritu Santo, es el sello. Y cualquier demonio, porque ¿saben que existen los demonios? Sí, ¿no? Existe, el diablo existe, el demonio existe, el mal existe. Y cuando un demonio ve a un hijo de Dios, ¿qué hace el demonio? Huye, porque dice, este es hijo de Dios, yo no puedo tocarlo, porque si le toco a él, estoy metiéndome con la propiedad de Dios. Y los demonios tiemblan ante Dios. ¿Qué sucedió cuando Jesús llegó y se acercó a una persona endemoniada? Dice la Escritura, el endemoniado de Gadareno, el de Gadara. Una persona que tenía muchísimos demonios, vivía en los cementerios, trataba con cadenas y él rompía las cadenas. Cuando Jesús se acercó, el endemoniado le dijo, Jesús no dijo nada, ¿no? Se acercó y le dijo, el endemoniado le dijo a Jesús, ¿por qué me atormentas ahora? Se sentía atormentado el demonio por la misma presencia de Cristo. Así se tiene que sentir un endemoniado, si nos encontramos con algún endemoniado o endemoniada, o a los demonios que andan por todos los lugares en el mundo, cuando un hijo de Dios se acerca a un lugar de maldad. Ellos se tienen que sentir incómodos, no nosotros. Y tienen que huir, porque dice que la luz prevalece contra las tinieblas. Si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, por donde vayamos nosotros llevamos la presencia de Dios, llevamos la luz de Dios, y toda oscuridad, todo demonio, toda maldad tiene que huir. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Esa es la identidad que tenemos que tener nosotros de hijos de Dios. Nunca dudar de que somos hijos de Dios. Esa certeza no te la da el pastor, no te la da ninguna persona, ningún amigo. Esa certeza, esa seguridad de ser hijo de Dios te la da el Espíritu de Dios. Dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos. Yo les rogaré al Padre y el Padre les enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Consolador significa el que está al lado de, alguien que te acompañe, alguien que te ayude. Es el Espíritu Santo, está hablando Jesús, para que esté con ustedes para siempre. Por eso Jesús dijo y prometió a sus discípulos, yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin de este mundo, hasta el fin de este mundo, hasta el fin de este tiempo. Voy a estar todos los días. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. No es como nosotros decimos, sí, voy. Y por ahí a veces nos desanimamos. Y Dios sabe cómo somos, pero tenemos que procurar ser más como Cristo. Ser que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Dijo, yo le voy a rogar al Padre y le dará el consolador, el gran consolador, que es el Espíritu de Dios. Es el que nos consuela. Porque Dios sabe de qué estamos hechos. Sabe que nos desanimamos. Sabe que este caminar por este mundo es difícil. Vamos a encontrar aflicción en este mundo, dijo Jesús. Y necesitamos la consolación de Dios. Porque cuando somos heridos, recibimos agravios, se nos va algún ser querido, nuestro corazón, nuestra alma se daña y sentimos dolor. Y el Señor nos ha provisto de un consolador, el consuelo de Dios. Él nos anima, Él nos acompaña, nos ayuda. Hermanos, como creyentes no podemos permanecer controlados, dominados, encadenados por el dolor.
Dios permite que tengamos un momento de dolor. Cuando la Escritura dice que cuando murió Moisés, el gran líder que tuvo Israel, Moisés tenía un ayudante, un discípulo que se llamaba Josué. Cuando murió Moisés, que era el que hablaba con Dios, el que guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, se sentían, quedamos sin líder. Y Josué lloró, estaba muy deprimido. Y vino un Dios un día, le dejó que Josué llore, esté un tiempo deprimido y que haga su duelo. Pero Dios vino un día y le dijo: Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios. Eso nos dice Dios. Pero ¿y cómo nos dice Dios ahora? Levántate, sé fuerte y valiente. Cuando el Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio. Bueno, ya está, levántate, y Dios te da fuerza, te consuela, te quita ese dolor y te da fuerza para seguir, seguir y seguir. Amén. ¿Cuál es la otra obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes? Nos ayuda en la santificación. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros, le espero, 2 Tesalonicenses 2:13, dice, 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo nos santifica. ¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? Cuando dijo Jesús que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros del mal, como nos da discernimiento para reconocer la verdad entre medio de tantas falsificaciones de verdad. El Espíritu Santo en nosotros nos revela la verdad de su palabra, la verdad de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y nos redarguye, nos convence del pecado. Nos hace entender de que cometimos un error, de que pecamos, de que le fallamos a Dios, y nos lleva a pedirle perdón a Dios. Y nos da la fe y la convicción de que Dios nos va a perdonar. No vamos a ser rechazados por Dios, sino que Dios verdaderamente nos va a perdonar. De esa manera el Espíritu Santo obra, nos ayuda en la santificación a nosotros los creyentes. ¿Sí? El Espíritu Santo, es imposible que un cristiano viva sin el Espíritu de Dios. Es imposible que un cristiano no viva guiado por el Espíritu de Dios. Es imposible caminar este camino camino Cristo, este camino con Cristo, si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Que vamos a fallar, vamos a desertar, no vamos a poder. El Espíritu Santo nos capacita con poder para cumplir con la comisión de la iglesia. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 49. El Espíritu Santo nos capacita con poder para cumplir con la gran comisión que tiene la iglesia. ¿Cuál es la gran comisión? De ir y hablarle a los demás de Cristo, de contarle lo que hizo Dios en mi vida, de contarle que hay esperanza, de que hay salvación en Dios. El Espíritu Santo nos da esa capacidad para mostrar, para reflejar el amor de Dios a los demás. Dice Lucas 24, 49, aquí decía Jesús, ya pronto a partir, ya resucitado, ya pronto a ascender a los cielos, le dijo a los discípulos: de aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo te da poder de Dios para poder hacer las cosas de Dios. El Señor le decía a sus discípulos: cuando ustedes vayan a una casa, a esa casa impartan la paz de Dios. ¿Y cómo voy a hacer yo si voy a una casa y en esa casa está en conflicto y me invitan a venir a orar a mi casa? ¿Y cómo voy a impartir la paz de Dios si no tengo el Espíritu de Dios? Yo no puedo dar lo que no tengo. Nosotros vamos a poder dar lo que tenemos. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, vamos a impartir paz.
Y Jesús le dijo a sus discípulos, si hay algún endemoniado, libérenlo. ¿Y cómo voy a liberar a alguien si el poder de Dios, el Espíritu de Dios, no estoy investido con el poder de Dios, recubierto con el poder de Dios, como dijo Jesús? Cuando venga el Espíritu Santo va a investirlo, a cubrirlo, a revestirlo de poder de Dios, a darles investidura de poder, a capacitarlo con el poder de Dios. ¿Cómo voy a poder liberar a un endemoniado? ¿Cómo voy a poder sanar a un enfermo? ¿Cómo voy a poder impartir la paz de Dios si no estoy lleno del Espíritu de Dios? El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, Juan 14, 26, todas las cosas, y os hará y os recordará, todo lo que yo os he hablado, os he dicho. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, nos va a dar sabiduría. Dice en 1 Corintios 3, dice, por ejemplo, que la sabiduría viene de parte de Dios, pero no la sabiduría de este mundo, que la sabiduría de este mundo, los sabios de este mundo para Dios son insensatos. La sabiduría que viene de parte de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo, Juan 14, 26, vuelvo a leer, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, la sabiduría de Dios, y lo recordará todo lo que yo os he dicho, toda la palabra de Dios, toda la escritura, toda la predicación que usted está escuchando, cuando es palabra de Dios, toda la palabra de Dios que usted leyó, toda la palabra de Dios que usted conoce, están guardadas en un depósito en el Espíritu, y usted en el momento indicado está pasando un momento difícil, supongamos una situación, el Espíritu Santo te recuerda la palabra. Si me vino a la mente una palabra, el Espíritu Santo es mismo Dios hablándote por medio de la Escritura, porque Jesucristo dijo, el Espíritu Santo lo va a enseñar todas las cosas, le va a mostrar todas las cosas y le va a recordar todas mis palabras. Es maravilloso el Espíritu Santo, maravilloso Espíritu de Dios. Por ahí nosotros queremos recordar la Escritura, busquemos al Espíritu de Dios, ser controlado, ser lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a encargar de recordarte cada una de las palabras, y de enseñarte, y de mostrarte. Romanos 8:16, busque por favor. Es muy importante que después se lo voy a pasar por mensaje a los hermanos, cada versículo para que los tengan, los repasen nuevamente, y la predicación va a estar también subida al canal de YouTube para que vuelvas a escuchar la enseñanza. Romanos 8:16, el Espíritu Santo nos da identidad de hijo de Dios. Otra vez vamos a leer, identidad de hijos de Dios. Romanos 8:16 dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo testifica a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Yo he conocido casos de algunos pastores, predicadores de la palabra de Dios, que los llamaron de algún lugar porque en una casa, en un lugar había una persona poseída por los demonios. Y cuando fue este predicador de la palabra de Dios a echar fuera ese demonio de esa persona, como los demonios no son omniscientes, no conocen todas las cosas, pero los demonios son millones que se comunican entre ellos, entonces le pasó la información de este pastor, de lo que él hacía en la intimidad. Y el endemoniado, cuando el pastor le dijo al demonio salir de esa persona, el endemoniado le dijo, influenciado, la persona habló influenciada por el demonio, le dijo, vos no me podés reprender a mí, porque vos sos un pecador, porque vos sos un adúltero. Entonces el pastor quedó sin autoridad y agachó la cabeza y obviamente, bueno, no lo puedo sacar el demonio. Es un mentiroso aparte. Pero ¿cuándo sucede eso? Primero, cuando la persona no tiene
no está a cuenta con Dios, no se arrepintió de todos sus pecados. Cuando no lleva una vida íntegra, pero principalmente cuando esa persona no tiene identidad de quién es Él. Si yo me presento delante de un endemoniado, usted también algún día, no tenga miedo, el demonio tiene que temer primero. Pero usted recuerde que es hijo de Dios, es perdonado, ha sido lavado, limpiado, comprado por la sangre de Cristo. Y dice que, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la palabra de Dios. ¿Quién condenará si Cristo es el que murió por tu vida? Esa es la identidad que yo tengo que tener de hijo de Dios. A mí ningún demonio me tiene que recordar mi pasado. Ningún demonio endemoniado me tiene que recordar mis pecados. Yo soy hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Esa es la identidad que tenemos que tener. Ninguna persona me puede decir a mí que yo no valgo nada, porque para Dios yo valgo mucho. Él me compró con la sangre de su Hijo. Pero si yo no creo en lo que dice Dios y creo más en lo que dicen los demás, entonces hay un problema grave, no tengo identidad de hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo dice que testifica a mi espíritu de que yo verdaderamente, sin lugar a dudas, soy un hijo de Dios. Amén. Usted es un hijo de Dios. Amén. Dele gracias a Dios entonces. Dele gracias al Señor, porque eso usted no hizo nada para ser hijo de Dios. No hicimos nada, ninguno. Él nos eligió porque Él nos amó primero, dice su palabra. Y por eso llegó a nuestras vidas. Pero tenemos que tener certeza. Yo creo que hoy en día la iglesia, hablando de la iglesia de Cristo, tiene esa falta de identidad. Y a veces pensamos que no somos hijos de Dios y que somos como los demás, los que no conocen de Dios. Y no es que seamos mejores nosotros, sino que nosotros, por misericordia, por gracia, recibimos este privilegio de conocer la palabra de Dios y de que Dios haga morada en nuestros corazones. Amén. Romano 8, 26, ahí nomás el mismo Romano 8, el capítulo 26. El Espíritu Santo nos enseña a orar correctamente. O sea, está todo completo el Espíritu Santo, ¿no? No lo podemos cerrar, podemos decir. 8:26. Y de igual manera, dice la Escritura, el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu Santo, el creyente cuando se dispone a orar a Dios, muchas veces no sale palabras de nosotros, sino sale a veces un sollozo, lloramos, o sale un suspiro, o sale algunas 2, 3 palabras, y decimos no tengo más palabras, y el Espíritu Santo nos dice, yo estoy intercediendo por vos, me estoy comunicando con el Padre, y yo conozco lo que hay en tu corazón. Por ahí nuestro intelecto, nuestro conocimiento dice, no sé, no pude decirle nada a Dios, pero estar solamente delante de la presencia de Dios y estar totalmente controlado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es con gemidos indecibles, con gemidos que no se entienden. El Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios, ante el Padre. ¿No le pasó alguna vez a usted que se postró, puso a orar delante de Dios, en la presencia de Dios, y lloró, o solamente dijo gracias Señor, y no sabía y no podía salir de ahí? Pero yo tenía una lista de peticiones para hacerle a Dios, pero solamente me salían de estas palabras, gracias Señor. A mí me pasó así. O solamente me puse a llorar y no podía hablarle a Dios. Y era el Espíritu Santo orando de forma correcta delante de Dios. Porque cuando nosotros oramos a Dios en el Espíritu, es cuando llega nuestra oración a Dios. Cuando alabamos a Dios en el Espíritu es cuando nuestra alabanza llega a Dios. Jesús dijo, el Padre busca esos tales adoradores, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo pone en nosotros una genuina adoración. El Espíritu Santo nos revela la Escritura. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. 1 Corintios 2:12, anótelo, yo le leo, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiere decir que el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder entender, discernir las cosas de Dios. Hermanos, yo siempre digo que el privilegio que tenemos nosotros, los creyentes, no es un privilegio ganado por nuestros méritos, sino un privilegio dado por gracia, por Dios, es de poder entender esta poderosa palabra.
que no se la conoce, no la puede entender una persona que con un intelecto elevado de este mundo. Una persona sabia de este mundo no puede entender la Escritura, porque la Escritura se la entiende solamente con el Espíritu de Dios. Dice que la Biblia es el único libro que necesita que el autor explique al lector. El autor de este libro tiene que explicar, revelar al lector. Usted compra cualquier libro en la librería, no hace falta que venga el escritor y te lo explique. Uno ya lo entiende, pero este libro sí. El mismo Espíritu de Dios te hace entender su palabra. Nos revela la Escritura. Segunda de Corintios, busque ahora sí, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Yo le leo una nueva traducción viviente. Usted tiene su versión en su Biblia. Dice 2 de Corintios 3, 17 y 18. Pues el Señor es el Espíritu. El Señor Jesús es el Espíritu de Dios. Son lo mismo. Y donde está el Espíritu de Él, del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él, mediante que somos transformados a su gloriosa imagen. Dice que el Señor en nosotros está por medio del Espíritu Santo. El Espíritu, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Está el Espíritu de Cristo. Está Cristo, dice la Escritura. Allí hay libertad. Esa persona es libre. Es libre. ¿Usted no se siente libre del momento que llegó a Cristo? No se siente libre de miedo, no se siente libre de incertidumbre, no se siente libre del pecado, no se siente libre de las palabras de los demás o de las acciones de un tercero, sino se siente totalmente dependiente de Él. Porque está el Espíritu de Dios, es el Señor. Y cuando dice es el Señor, dice el Rey. El Señor es dueño absoluto de todo. Quiere decir, si el Espíritu Santo de Dios es el Señor en tu vida, señorea en tu vida, gobierna tu vida, entonces allí hay libertad. Si nosotros reconocemos que Él es el dueño de nuestra vida, allí hay libertad. Somos propiedad de Él. Y somos transformados porque el Señor quita el velo, revelación, y nos hace entender la verdad. Y nos refleja su gloria, su presencia. Y esa gloria nos transforma a nosotros, dice. Nos hace más parecido a Cristo. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Somos transformados de gloria en gloria. Amén. Amén. Gálatas 5:22. Busquen su Biblia. Ya estoy terminando mi mensaje. Gálatas 5:22 y 23. Si usted tiene un resaltador, resalte esos versículos. El fruto del Espíritu. Dijimos recién que el Espíritu de Dios está en mí, el Espíritu de Cristo está en mí, porque soy creyente, creo en Cristo, entonces Cristo puso de su Espíritu en mí, del Espíritu de Dios, y todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios no le pertenece a Dios, dijo la Escritura. Llegamos a esta conclusión, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Fíjese que dice el fruto, no dice los frutos, el fruto con 9 virtudes. ¿Qué pasa cuando en matrimonio se une el varón y la mujer? Tienen relaciones íntimas y ahí nace el fruto de ese matrimonio, que son los hijos, o el hijo o los hijos. Bueno, dice que en mi relación con Dios, en mi relación con el Espíritu de Dios, hay fruto, hay un fruto. Y ese fruto tiene 9 virtudes. Si verdaderamente el Espíritu de Dios está en mí y yo me entregué en la intimidad y
y como dice la Escritura, un solo espíritu es con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando se unen, tiene que haber un fruto. Así como cuando se une el hombre y la mujer hay un fruto, es el Hijo. El fruto tiene virtudes, amor, tiene que haber amor en el creyente. El amor de Dios, el amor incondicional. Como hablábamos otra vez, aún amar, no odiar a nuestros enemigos. El gozo, ¿qué es el gozo? La alegría. Si yo soy un hijo de Dios, Dios me permite que esté en dolor, pero tiene que haber gozo, esperanza. Amén. Amén. Tiene que haber paz, la paz de Dios. Mis pasos dejo, mis pasos doy, decía Jesús, dijo Jesús. Tiene que haber paciencia, saber esperar. Paciencia es saber esperar el tiempo de Dios. No tiene que haber ansiedad, paciencia. Tranquilo, Dios tiene el control. El tiempo del Señor es perfecto. Los tiempos de Dios son perfectos. No será ahora, pero será cuando Dios disponga. Yo estoy haciendo todo lo que Dios me manda hacer, no es que yo estoy acostado sin hacer nada. Pero yo puedo esperar pacientemente, como el labrador que siembra una semilla, espera que esa semilla se transforme en una planta, después esa planta de fruto y voy a cosechar. Saber esperar el tiempo de Dios, paciencia, benignidad, generosidad significa. Voy a ser una persona generosa, bondad, buena. No hace falta explicaciones. Fe, creerle a Dios. Fíjense que la fe es un fruto del Espíritu. Si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, no me voy a esforzar para tener fe, sino la fe va a ser un fruto. ¿Usted ve algún árbol frutal esforzarse para dar fruto? Le nacen naturalmente los frutos. Se producen naturalmente. Así en nosotros tiene que producirse naturalmente la fe. Porque el Espíritu de Cristo está en mí y yo tengo una relación con el Espíritu de Dios. El fruto, una de las virtudes de ese fruto es la fe. La fe. Mansedumbre, ser manso, no ser una persona con un carácter irascible, sino manso. ¿Sí? Dice que Moisés fue el hombre más manso que pisó este planeta. Después vino Jesús, que fue también muy manso, pero Moisés antes de Jesús fue muy manso, una persona que no tiene un carácter que se enoja por todo, un carácter apacible, templanza, dominio propio significa, carácter templado, que no me dejo llevar por lo malo, ni por lo bueno tampoco. Hay personas que se dejan llevar por las emociones, sí, toma, después, ¿para qué le di todo? O hay algunas personas que se dejan guiar por lo malo, por las emociones. Saben que las personas emocionales no son guiadas por el Espíritu de Dios, son guiadas por sus emociones. El mundo es guiado por las emociones, son guiados por las emociones. Por eso cuando muchas personas han sido engañadas, estafadas, ¿por qué? Porque vino el engañador, el estafador y le comenzó a hablar y tocó la emoción. Si es ambiciosa le dijo, no, te puedo sacar mucha plata, me gusta esta persona. Si una persona que es muy sensible le tocó por ese lado, por las emociones. Y muchas personas, y cuando fuimos guiados por nuestras emociones fracasamos, aunque el mundo diga déjate llevar por tu corazón. Dice la Biblia que el corazón nuestro es engañoso y perverso, así dice Dios. Entonces no nos dejemos guiar por nuestro corazón. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Nos va a guiar a toda verdad. Se están rompiendo muchas cosas en nuestra mente, ¿no? Y templanza es tener dominio propio. Pablo decía, a Pablo le preguntaban, Pablo, ¿está permitido hacer tal cosa? Todo está permitido por Dios. Dios te da libertad para hacer todo. Pero yo no voy a hacer nada de lo que me haga mal a mí. Sabiduría de Dios. Ni voy a dejar que nada me controle. Sabiduría de Dios también. Cuando nosotros ya no podemos dejar algo, se convierte en un vicio. Ese vicio ya no está bien porque está controlando mi vida. Ya no tengo yo control, dominio propio, ¿no? De la bebida, de algún vicio. Cuando puedo decir yo puedo prescindir de esto. Quiere decir que este vicio o esta cosa que parecía insignificante ya no controla mi vida, porque mi vida tiene que ser controlada únicamente por el Espíritu de Dios.
por ninguna emoción. ¿Sí? Hay personas que, las personas que manipulan a través de las emociones. No, pero yo no puedo vivir sin aquella persona. No, nosotros no podemos vivir sin Dios. Toda persona puede alejarse de nosotros, pero el creyente tiene que estar convencido que yo no puedo vivir sin Él, sin Dios. Pablo decía, yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Pablo llegó un tiempo en su vida que tenía muchas cosas en abundancia. Había un momento que pasó hambre, no tenía nada. Él llegó a una conclusión, yo aprendí algo, dijo en Filipenses 4, que yo puedo vivir cualquier situación de mi vida, ya sea mucho o poco, ya sea en lo bueno, en lo malo. Yo estoy convencido, yo aprendí y revelo este secreto por medio de la palabra de Dios. Aprendí que todo puedo vivirlo, que todo puedo soportarlo, porque Cristo es mi fortaleza. Nosotros podemos soportar cualquier cosa si Cristo está con nosotros, si el Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Amén. Así tiene que ser. Mansedumbre, dominio propio. Templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, si tenés el Espíritu de Dios, no hay quien te condene, no hay quien te acuse, porque verdaderamente demuestra de que Dios está en tu vida, de que sos un verdadero hijo de Dios, el fruto del Espíritu. Pero ¿cómo tengo ese fruto? ¿Cómo puedo fructificar? ¿Cómo la planta puede fructificar cuando la planta es regada, es cuidada? ¿Cómo se riega una planta? ¿Cómo riego mi vida? ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea fértil y fructifique el fruto del Espíritu? En mi relación continua con Dios, por medio de la oración, de la palabra de Dios. No hay secreto para la iglesia. Oración y palabra de Dios. Oración y palabra de Dios. Someterse a Dios en oración. Conocer la palabra de Dios, porque Dios me tiene que hablar. Yo me acerco a Dios por medio de la oración, yo le hablo a Él y Él me habla a mí por medio de su palabra. Entonces, no es que nos vamos a esforzar, yo quiero ser bueno, yo quiero tener dominio propio. No, eso Dios, eso nosotros vamos a darnos cuenta que salió una evidencia del fruto. Ahora me noto que soy más bueno, tengo amor, antes no lo tenía. Tengo más paciencia, antes no la tenía. Ahora soy más generoso, antes no era generoso. Soy bondadoso, antes no lo eras. Tengo fe, antes era un incrédulo. Ahora soy una persona mansa, ahora tengo dominio propio, antes no la tenía. Lucas 4:18, ya para terminar el último pasaje. Podemos proclamar con total certeza entonces, hermanos. Lucas 4:18, lo que dijo Jesús, citando al profeta Isaías, cuando Jesús comenzó su ministerio. Y nosotros podemos decir, necesito ser lleno del Espíritu de Dios para poder proclamar esta verdad con certeza. Lucas 4:18. Y decir como dijo Jesucristo. Me dice amén cuando lo tengan. Me gustaría que lo lean todo, me sigan con la vista en su Biblia, yo lo voy a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha cubierto el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, a los que necesitan. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas y nuevas, para predicar el Evangelio a los que necesitan. ¿Sabe que hay muchas personas que necesitan que usted le hable de Dios? Muchísimas personas, muchísimas. Yo digo, si nosotros cumpliríamos con la gran comisión, no habría ningún asiento vacío y este lugar quedaría chico y ya no necesitaremos un lugar, tenemos que estar cada uno por su lado, hablando del Evangelio, enseñando, haciendo discípulos, a sanar los corazones quebrantados, aquellos corazones dolidos, a pregonar libertad a los cautivos. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay personas que están cautivas en vicios, en dolor. Hay familias completas que están cautivas del dolor, de la desesperanza. Vista a los ciegos, no solamente la ceguera física, sino la ceguera espiritual, la ceguera intelectual, que no ven la verdad, que no ven el mal, no ven el peligro,
poner en libertad a los oprimidos, aquellos que están angustiados, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable no es los 365 días del año. El año agradable que la Biblia dice como un tiempo que marcó Dios, un tiempo de gracia. Las puertas abiertas a la presencia de Dios están para recibir perdón, salvación. Dios está dispuesto a perdonar, a decirlo a los demás. Dios no te está condenando, Dios te quiere perdonar. Dios te quiere perdonar, por eso envió a su Hijo al mundo. Dios no quiere condenarte, Dios no quiere que si te morís hoy te vas al infierno, Dios quiere salvarte. Eso es predicar el año agradable del Señor. A decirle, Dios está dispuesto a amarte, a arrepentirte. Pero el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Usted dijo que es creyente, yo le creo. Si usted es creyente, tiene el Espíritu de Cristo. Ahora falta dar el segundo paso de que el Espíritu Santo controle su vida. Tome el control, tome la rienda. Usted puede llevar, si tiene un vehículo, puede llevar a alguien de acompañante en su auto. Si está conmigo. Sí, Dios está conmigo, pero va sentado al lado. Cristo está conmigo, va sentado al lado suyo, usted va manejando su vida. Y le pasa de todo mientras va manejando. Pero dice, ¿pero cómo me puede ir mal si Dios va conmigo? Y le pregunte, ¿por qué me va mal? Y Cristo te va a responder, yo no estoy conduciendo, el que está conduciendo tu vida sos vos. Como el ejemplo de la casa, ¿no? Señor, discúlpame, toma, ahora es tuyo, maneja vos. Y él te lleva, Él te guía, Él te controla. Él toma la decisión, él toma los rumbos a seguir. Él frena cuando tiene que frenar, Él avanza cuando tiene que avanzar. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso a veces un cristiano dice, pero sí, él es hijo de Dios, yo sé que es hijo de Dios, yo sé que ama a Dios, pero algo pasa en su vida. No le dio todavía el control de su vida a Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, está el Señor. El Señor es el Espíritu. Si Él es el Señor, Él es dueño. Señor, toma la llave. Ahora mi vida ya no es mía, es tuya. Guíame, saname, dame de tu vida. Yo creo que hoy el Señor nos habló a la iglesia para sacarnos de distracciones de este mundo. A veces estamos mirando para otro lado y dejamos lo más importante. Por eso Pablo le decía, que los demás vean que ustedes están llenos del Espíritu Santo. Así como muchas veces nosotros veamos que vamos caminando por la vereda y vemos que una persona viene totalmente embriagada, totalmente influenciada por el alcohol. Y decimos, y nos cruzamos para la otra vereda porque esta persona está totalmente alcoholizada y perdió el control, me puede hacer cualquier cosa, aún si tiene un arma me puede matar porque no está en sus cabales. Dice Pablo, bueno, el alcohol no produce nada bueno en la vida, embriagarse, emborracharse. Ustedes tomen la actitud, pero embriáguense, llénense del Espíritu Santo para que sea Él quien los controle. Así la gente cuando lo ve allí, este está lleno de Dios, este está lleno de paz, este está lleno de amor, esta persona está llena de paciencia. Yo necesito, yo anhelo lo que Él tiene. ¿Cuánto podemos decir amén? Pídale al Señor entonces. Le pidamos al Señor. Muy pronto, antes de fin de año, ya les dije, ya esta convocatoria a los jóvenes, vamos a buscar una fecha para reunirnos, a orar, a buscar de Dios como hermano, como iglesia. No a pedir que Dios me dé la casa que necesito, no a pedir que Dios me dé el aumento de sueldo que necesito, no a pedir que Dios me dé, sino a pedir que Dios me llene de su Espíritu. ¿Cuándo están dispuestos a venir? Amén. Sí, Señor, yo anhelo tu presencia. Yo sé que si tu presencia llena mi vida, todo va a ser diferente. Yo le garantizo, no le garantizo yo, sino la palabra de Dios le garantiza algo, que su vida va a ser completamente diferente. Completamente diferente. Que aún va a pensar, va a ver todo diferente. Que lo que le asustaba antes ahora no lo va a asustar cuando Dios esté controlando totalmente su vida. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude.